Baisha pina kuina na ame ayuma weruma peme pende programa mi nyande programa entero que te va pejano bajira vagina ka agi atora mangamo lleva peme pende aginu pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuá y pena yepo y no pende dieko tembia pope ambos asabo peme pende abrazo rompe espalda pepe japunu imbaba Peisa Yahama ese edición número 400 te imagina ñanma ema ya hopitima ñeimema gendibei o uma ñanendibei 400 edición número 400 de Cajatoralo hermano cuera na amejina abuye que todopoderoso Yahweh Dera Yahshua Hamashiach Dera Itepe Peisa permitía abuelo Dera Hopitupe edición récord te imagina Caja Torah edición número 400 enseñanza bíblica en guaraní 400 edición oye cuavagina maimina hina mava y coñandeisha beisa ya Hopitupe te récord ñanereta Paraguay pejina tema haya y que yeuma hayan bojas yeuma lo mitamos mensaje beisa ñaneñe tepe y hay puruma namo ñande dulce idioma guaraní lo mitaka Caja Torah y cuapa y tema ningo Juan capítulo 10 y que yei catuya y tubará yaja esquina versículo 31-36 en el parte de estudio gina lo mitad edición número 400 abuyegue Roe Sergio abuyegue 400 edición de Aguante Roe Sergio pastor Sergio con toda su casa y su familia muchas bendiciones abuyegue ella pujariñande con ateshana anga muy ya jupijan mañan de Facebook, YouTube, habéis pecha WhatsApp, Telegram, pejana plena voy, ni allá ese voy, ñan de tradicional programa en audio o circulaba en los grupos de WhatsApp que era radio WhatsApp ya mujer allá sistema radio WhatsApp kilomita radio peguaisha lo mitad en el ka Caja Torah oya rapa y que grupo de WhatsApp hermano pero llegue pastor Sergio habéis pecha magmaba añanemo inuaina pea coñe purubie pea programa ya majema lo mitad ya hoputi 400 a pea co angañan de objetivo 500 pe ya hoputi seina 500 ya hoputi seina lo mitad ya vende íbamos otras cosas pues ya ya pues ya vende íbamos otra cosa hoy potamos ñande con ya hoputi nehana ame ya yuma ñemema edición número 400 de Caja Torah listo ma ya harima ese inalonita oye tema ema pea más 595-985-162-975 ñande pumburibe esa yo papi papa mo ima era 400 edición no llame para yendo pe cuamo ay ma nada vagina ya la tinda ya recóñale pumburico pegua activo 0985 68 98 24 hija tema pealo está pe llevarle sermión maná pea con línea tiore peruca mi cena mon maná y llamo bebé la bene ofrenda mi tenga que tu ave ya de coñen de billetera 595-962-975 ya llevarle por entreina ya llevarle por entreina oíste esa cuadra mi hija pero es importante bueno baico allá seguida ya mismo temática diciembre cierto un año de estudio de Juan sí yo controlar un año se va un año guatamina un año que capítulo 10 y medio ya me viste que bárbaro ya es a mí 10 17 19 20 a la vida 21 capítulos a mí me teníamos un año bueno felicitaciones becha justo ya que ya 400 y que un año qué coincidencia pero un año ya estudias libro de Juan Evangelio de nuestro Moya Joshua Hamashiach según Juan un año lo mira va Eva Bellezo el estudio más largo de Juan sistemáticamente a nivel de Kelpi en la universidad estudiamos así un año hermano oye tema
Excelente, ahí me habéis hablado de te con la ya estudia para ver y recibimos de algo, un año más y nada, capítulo 10, pero muy ahí, qué bárbaro, oye el tema. Bueno, y es a mí que más hay acá, gracias Mante, la felicitación, es a mí, bueno, capeangos en duda lo y nanga, un año de Juanja, 400 ediciones, dos regalitos, no da, mira. Rồi mai của sĩ sao ô sa tự áo la regalo bueno hoy pues lo dejan en cuenta con al menos peaco edición 400 lo estaba pillando a peaco y sí para pues ya niña marcar cada inicio de estudio y término no pero peango no inicio del capítulo 10 otro pero ya tengo inicio del capítulo 1 y la tema diciembre. Bueno, y es a mí capítulo 10. Oye, de ahí hago al verso a ver, y inicio capítulo 10. No, pero ahora muy 12 de noviembre. Ese es el capítulo 10 nomás, pero oye, pues un estudio de Juan. En diciembre, bueno, un año cumplimos entonces con estudio de Juan y 400 edición con Nietema. Ay, estaba ello ya aprender a nata pecuar esa. Va eco ñande bueno, te hago lo mitad y respondemos pero bueno ya ponte aquí repaso y mucha hecho de parte 2 por lo menos vea sí hoy lo ya puedo que primera de Corintios 8:6 la ojo una Juan 10:30 de Curibia ya ñande ya comenta y mismo hija pero y otro APGI que tú vayas a analizar primera de Corintios 8:6 apagamos ñande ya analizamos ya hemos hecho que son para el programa guru. Primera de Corintios 8:6 ya analizarla y es a mí oíla un solo Elohim pero sale 8:5 güey pues aunque haya algunos que se llamen dioses Reina Valera sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un solo Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Bueno, a lo que dicen acá, bueno, respetamos el nombre verdadero original en hebreo, pero si pudiera hacer un minucioso estudio de Primera de Corintios 8:6 según la Reina Valera, bueno. Pero ahí cuando va la según ya exacto porque la Reina Valera antes lleguía no hoy no oye traducida y no puede ni a tu es la según Reina Valera me pillaba ya corregimos de ángulo iba ahí no pues si no goñanemos y catuñanemos esa área pero en este caso Reina Valera y claro y amañece ese entenderse vale o poder aplicar según Reina Valera hoy porque realmente o aclara que hay dos seres distintos. Si nos damos cuenta, habla del Padre y habla de su Hijo como otro ser. Bueno, apenas se la aclaramos hoy cuejeguri. Vamos a Yashami. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Bueno, a ver la de Dios, ya según la Reina Valera, ñande ya corregía un pedazo, ñamo eso Elohim, ya entendían, ¿va? Allá, ja Elohim, ja, hoy petein, ja Elohim. Pero la Elohimes, la Murumisha, la Orecua poder está hoy, me pillaba, está hoy. Acá yo referí
Uguape aringo están en la o mandatusa y rico y poderoso y sabio y anduda y científico hambre. Entonces constituido como Elohim. Y en tiempo ya luego que Pablo escribía ya claro, estaban los príncipes, los reyes, los gobernadores, heredia, los profetas, estaban los ángeles, siguen estando los ángeles, bueno, a quienes también son considerados poderosos allá, Elohines, que tiene poder para regir, por autoridad y poderoso vea ya. Ahora ya me ha hecho ti poder y yo te vea. Bueno, sí, pero el Mesías está sobre los ángeles. El Mesías está sobre los ángeles. Está más poderoso otra vez que los ángeles. Y aún así, él se hizo llamar hijo. Pepe por la diferencia. Yo soy un Elohim, yo soy un Dios, y de la español, pero Pepe lo está de Yucata refutación, porque y tan de, pero Reina Valera, y yo soy Dios allá. No entendemos ahí. Pero él no dijo eso. Dioses hoy por uno. Allá. Nos vamos a ya explicar, pues. Ya no está constituido entre los dioses como simples dioses, o sea, el recibidor de la palabra. En este caso, los que reciben la palabra. Esa es de Guri, esa niña, a mí nada según Reina Valera, ya esa ya sepa su 10, 31, 32 veces y muchas buenas obras he mostrado de mi padre, por cual de ella me apedreáis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Bueno, te hace Elohim en poderoso. Vaya a explicarme, Guri. Entonces, va este cótala es ir y eso es, sí, yo soy Dios, va a ir y es Yahshua, según la Reina Valera, pues belito. Pero según Reina Valera, hoy por un término Dios y amacho es bueno, donde me la yembo poderoso, en autoridad, en enviado. Claro. Entonces va, es responder, pues. No, y pico yeja y purebe hoy pendeleibe, seja peco dioses o Elohines. O sea, vengo a cajara. Vengo a autoridad. Allá. A peor como referencia. Hoy escrito peaje. Muy escrito. A ver, y 34 de Reina Valera. 34 de Salmo 82.6. Salmo 82.6. Esa vaina, según Reina Valera, no está allí, Reina. Anian a Belletti no o inventa para allí. 82.6. Salmo. Esa para la. Ya descargamos solamente que lastimosamente la traducción sea. Palabra Dios, pero mitad. Pero de normal el Mesías ni una parte de ir y ye. Acá ni en la Reina Valera estoy aclarando. Él está diciendo que él es Dios. Los judíos, según la Reina Valera, le dicen tú te haces Dios, pero en hebreo de Isei que es oñembo todopoderoso, sino oñembo arandú, oñembo autoridad, entonces ellos pela poder. Bueno, hay caina 82 aina. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo, sois dioses. Ahí está el tema. Bueno, ¿y quiénes eran hijos del Altísimo? Todos los que recibieron la palabra y la promesa, la ley, ¿sí? Todo lo que con el cual el Padre hizo el pacto, el pueblo. Estos eran hijos. Aunque ellos rompieron el pacto, no dejaron de ser hijos. Siguen siendo hijos porque hay un pacto nuevo en la cual tienen que entrar. Ya. La pacto no rompe. Pero la de seguían siendo hijos del Altísimo con este pacto para upea pereikiana. El Mesías no rompe ni petei pacto. No huyo violar ni petei pacto. No huyo pecando, huyo mundorola mandamiento fuera otro zapato. No huyo incumplir. El pueblo de Israel sí lo incumplieron, pero el Padre renovó otra vez. Pero la ley siempre vigente. La ley es vigente en este tiempo. Allá. En mi ley ya pero vengo ley hoy vigente.
Umía ahí dentro del pacto, según Jeremías 31, 31, 33, Hebreo 8, 10. Pandía tuya nega. Entonces, ABGI, bueno, la palabra o recibía bebiendo la Biblia BGI o la escritura BGI, era dioses, o sea, poderosos. ¿Por qué? Porque el que recibe la palabra del Todopoderoso y lo cumple, obedece, el que obedece la Torah, los mandamientos, las instrucciones del Todopoderoso, se convierte, claro, en un poderoso, porque va a seguir al Mesías. Ahora popátala el Mesías al final, oye Mungaraicao, en el nombre de Yeshua HaMashiach, según Hechos 2.38, Oguyitas Arila poder, Hechos 1.8. ¿Y cómo se llama ese poder? Donde Efesios 1.19, 20 ve el apóstol Pablo para el Espíritu Santo. Supereminente poder. Andere cobre la poder del Todopoderoso, la unción del Todopoderoso como hijo, sos un Elohim, sos un poderoso. Allá, de ti poderoso, ande con las escuelas ella. Allá yo he hecho, bueno, a la Biblia pero y es más, con más razón todavía ese hijo, porque a él no violáis ni un pacto, a él no abandonáis ni un mandamiento. Él no rompió el pacto. O sea, él no está excluido como hijo. Ahora, el problema está que oí los nuevos pactos a lo mitando y que se ocupe y lo mismo de hijo de Elohim. Sí, pero no entran en el pacto. Los hijos tienen que entrar en el pacto, en el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, 8, 10. Usted ven allí que hijo, va a echar hijo y coña neñi, men desobediencia. Ahora Yeshua, hanañi me la pacto nuevo, va a ir con cotañan de hijo o cabe. Tarán, qué vea. Bueno, ya es a mí, y sí, y la palabra Elohim es acompañado por el artículo definido el. Pegada ya gana siempre en cuenta. El. Como IPT-INTE, uno. Se refiere al Padre. El Padre. El Padre. Bueno. Del cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él. Bueno. Entonces, pues aunque haya alguno que se llama dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, vaya y cuaman va países, está la poderoso. Pero a ver, la ñan de Yara, familia fuera a Puitebe, poderoso, y la recibía la palabra. Ya imagina, el que recibe la palabra, el que no recibe y no obedece, que pea. Por eso muchos quedaron, se rompió el pacto, y quedaron en el desierto porque no han escuchado la voz. Nos enduí la mensaje, nos enduí la buena noticia del Antiguo Testamento, Hebreo capítulo 4 versos 1 y 2. ¿Y qué era el mensaje el mensaje del Nuevo Testamento? La buena nueva, el mismo que el Mesías predicó, los mandamientos del Padre, ¿sí? Las instrucciones del Padre. Hago el evangelio del Antiguo Testamento, el evangelio ya existía. Hebreo 4, 2, 4, 1. O puitapaitei, que yo cabe, o desobedecer la buena nueva. Y quedaron todos en el desierto, no fueron desobedientes. Sí. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 4.1, 4.2 Hebreo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y debe haber anunciar la buena nueva, la evangelio. Supecuero y anunciar en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era ese el evangelio del Antiguo Testamento? Lo mismo que a nosotros nos ha anunciado ahora. Y no le aprovechó oír la palabra por no ir acompañado de fe en lo que le oyeron. Ahí está. Toda esa enseñanza que Moisés le hizo a ellos, ese era el evangelio, la buena nueva. Toda la enseñanza que el Mesías de hoy día salen de los 5 primeros libros, también son evangelio, buena nueva. Y con más razón todavía con anga, porque ya entendé ya buena nueva ya neemar, porque ya entendé ya. Entonces la palabra evangelio o aparece más en el Antiguo Testamento hoy no hay
Pero lastimosamente, buenas nuevas y buenas lo no encuentra el evangelio más alto. Y es el mismo, A lo recibir a Wipea, a obedecer a Wipea, hoy que la nuevo pacto. Está en comunión con el Padre, estando en el nuevo pacto a través del Mesías y la obediencia al Padre. A la Nahania, lo siento. Bueno, quedaron afuera. Hijo de Elohim. Los que reciben la palabra. Sencillo, ¿verdad? De ahí puede recibir. De ahí con de recibir. Y de ahí puede cumplir. De ahí con de cumplirse. Con el mandamiento establecido. Haya cumplir. Y andar no. Y andar haya cumplir. Y mana. Ah, qué pea. Hijo de Elohim. O eres un Elohim. Un poderoso. Empoderado con la palabra y con el Espíritu Santo. O eres otro. Vean ahí el tema. Bueno, Hanna, Pebeina, exactamente. Ya a mí no hice el versículo, pero hace camita. Claro, Pablo usa la palabra solo hay un Dios, hey. Un Dios. Entonces, estamos en. Hago 1 Corintios 8. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, ahí está. Uno. Bueno, y aparte habla del Mesías y aparte habla de ese un Dios o un Elohim. Entonces quiere decir que ese un Dios o ese un Elohim es el Todopoderoso y aparte habla de su Hijo. Por donde dice y un Señor, un Dios y un PTI Todopoderoso, PTI y poderoso, PTI amo y puacapa y taura, doreoñe. Hay un Elohim y hay un ¿de quién? Del Mesías. No es el mismo. No es el mismo lo mismo. Bueno, está bien. No, Pablo no inventa. No, es que él se le reveló. Esto ellos sabían, porque Peango y Deuteronomio 6.4 no iba. Esa, Pablo digo, no predica la ley. Acá hay versículos que demuestran que él enseñaba la ley. Usaba la ley para demostrar que el Mesías era el Mesías. 50 y por allá tengo otro tipo de libro. Obedecía, enseñaba la ley. Nunca él descartó ni malinterpretando. Y hay versículos donde podemos demostrar montones. Bueno, va a ir otra cosa. Bueno, pero ya hoy más bien claro, 10:35. Si tenés 10:35. Si tenés la transliteración de este versículo. El amigo cazador de transliteración. Y es a mí 10:35. Mira, a ver, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Acá voy a explicar más ¿a quién le vino la palabra de Dios? Al pueblo. ¿A lo recibía? Bueno, hijo. Con más razón el Mesías, que vino luego de parte del Padre, enviado luego de parte del Padre. Y él mismo es la palabra viviente. Con más razón todavía es hijo de Elohim. Bueno, pero con superioridad a los demás porque él fue engendrado por Elohim, creado por el Todopoderoso. Allá ya esa capa más la versículo pues. Hebreo 1:5. Primera de Juan, capítulo a ver, vamos a mirar ese porque ese es importante. Hebreo es 1:5, donde dice que él fue engendrado. A primera de Juan 5:1 o aparece allí. A primera de Juan 5:18 o aparece allí. Entonces que él es engendrado. Ya, creado en el Padre. Acá la misterio, de ahí salió él, del Padre, pero no es el Padre. Allá.
Apocalipsis 3:14 veoña yuga, si mal no recuerdo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Reina Valera, el principio de la creación de Dios, el primero que creó el Todopoderoso. Juan 1:18 vengo y que estaba en el seno del Padre, fue creado en el interior del Padre, de ahí salió él. Bueno, ya examina la literatura, transliteración. Hey. Si la escritura llamó Elohim autoridades poderosas, esa vaina entre paréntesis, esa vaina la transliterado. Si la escritura llamó autoridades poderosos a los que él dirigió su palabra, más lo dirigía con la palabra, jamás acepta la palabra, para que entreguen a su pueblo, y la escritura no se puede cambiar ni anular. Guatamina será. A los profetas también se entregó, y a los patriarcas. Entrega allí jamás al pueblo. Ahí está, esa vaina, que estos eran Elohim y se constituían hijos, y de lo que recibían la palabra del Padre, los mandamientos del Padre, que le entregaba a los profetas y a los patriarcas, esto también se constituía hijos. Tremendo. Bueno, le mandé la transliteración modo vehículo y potasio 36 bebio las pinas ya 35 y esa 1036 mira 36 vaya ahí 36 al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Viste? Hijo de Elohim soy, hijo de Dios soy. Nunca dijo yo soy Dios. Hoy ves contradicción. Y allá. Sí, en el 36. Y señan de Yara, Rauja. 33 y supe mi judío fuera tengo ella ya po ñan de Yaranamo, pesa a entender la guaraní. Mal traducido. Y no se anda ella de ya. Si está ira. Brillaba. Aún mal traducido para esa vaya guaraní. Bueno, ya leí la transliterado, a ver, 36 ve. ¿Por qué me acusan ustedes de que yo insulto a el Padre? Porque le dije, hijo de Elohim Yahweh soy, quien él mismo santificó y envió al mundo. Era bico que se acusa a que se insulta al Padre. Porque tengo a yande yara Yahweh era hija. Oingo se santifica, se consagra, se aparta, se embouco mundo. Ahí está. ¿Por qué me acusan ustedes de que yo insulto a el Padre? Porque dije, hijo de Elohim Yahweh soy, quien él mismo santificó y envió al mundo. Uberevio ves. A 37, valeta realatan de verso 37. Si yo no realizo los milagros del Padre, no tienen necesidad de creer que soy su hijo. A la fina será. A ver, 37. Si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. O sea, la transliteración nos ayuda a entender el mensaje. Ya. Porque hoy no sé el versículo, pero hoy por la idea del versículo. Tampoco es una interpretación. Vayan de allí, pues. No, pues ya interpretamos, pues ya recopa el tema. Que el Mesías es el Hijo y no es el Padre. Pero ya entender por la vez más por lo menos y na voy a ayudar que se que tú vaya por allí estudio y pedir repaso porque Juan 10:30 a Corintios 8 5 6 y ahí está tranquilo pea me amo en tu grabación pea con programa era nota paqueta con aja en Z de la duda. Bueno, para hoy que este día ya pillamos hoy ya saltar ya glorificar a Elohim.
Yahweh, ñande todopoderoso, Iraitebe. Toda ñande roba samba de tepuna, entero vea ppm, me amo imba asina. Oye, lía mi miña de roba y vi un petilencia afuera de Catuan Huecha o we. Catuan Huecha o kai, o puitaja tu cuere, a toin tesain, ui ah. Toin pe pu agua, pu. Ñande ya ite Yahweh o wa. Entero vete a vender roba, a vender cobe ahí. Tau pesa que na, ya yo topata lunes y era muy coeno, EBM. Hasta el lunes, niño. Bendiciones. Antigua parada, antigua que hay puente, mis versos describen recuerdos de un tiempo. Caminos de rieles, bufidos de trenes, memoria mía, ¿cómo la retienes? Cambiaron tu nombre, Antigua que hay puente, por el de un soldado guerrero y valiente. Bogado es mi cuna, terruño grandioso, lugar distinguido del Chipá sabroso. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco en encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi